Cordial saludo. Mi nombre es John Fey Fuentes, estoy matriculado en la Universidad de Yopal Casanare, fecha 03 del mes de septiembre del año 2022. A continuación voy a explicar la actividad 1, reconocimiento inicial de diseño de base de datos. Bueno, a continuación voy a explicar mi presentación personal. Pues mi nombre es John Fey Fuentes, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, matriculado en la valiosa Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tengo 28 años. Trabajo con las TIC, en gestión de proyectos, en desarrollo en base de datos. Trabajo para una empresa de manipulación de alimentos. Pues en mis tiempos libres monto bicicleta y juego fútbol. Es uno de mis deportes favoritos. Bueno, a continuación voy a explicar la historia o la evolución de la base de datos. Entonces, pues decimos que en 1960 se iniciaron con el propósito de desarrollar la base de datos. Entonces, bueno, a continuación voy a explicar en este esquema que voy a ampliar. Bueno, decimos que la evolución de la base de datos en 1960 dice que los discos duros reemplazan las cintas permanentes, que se crearon las aplicaciones informáticas para la parte contable, que en 1960 se inició el concepto de la base de datos, que se usó los avances de la base de datos en las operaciones, que en 1970 la base de datos en red, ¿sí? Terminales de conectores en la red, que en 1990, ¿sí? Aparecieron la base de datos domésticas. Bueno, en 1950 dice que se inició el uso de las cintas magnéticas y que en 1980 las operaciones de máquinas perforadas. Entonces, estas son como la evolución de cada año, el uso de las bases de datos, ¿sí? La importancia que tienen cada una de ellas, cómo trabajaron, cómo se iniciaron. Bueno, pues a continuación voy a explicar los conceptos relacionados. Pues decimos que una base de datos es importante. ¿Por qué? Porque almacena, organiza la información. Bueno, pues me llamó la atención dos conceptos interesantes, como es base de datos relacionales. Pues decimos que las bases de datos relacionales son registros que se relacionan o que se identifican entre ellas mismas con unos indicadores, ¿sí? A través de tablas o conjuntos. Bueno, la otra es la base de datos no relacionales. Pues dicen que son diseños o modelos, ¿sí? Que se relacionan entre sí mismas, ¿sí? Que no necesitan especificar o relacionarse, pues que tienen un identificador solo, ¿sí? Pues bueno, pues aquí como miramos, voy a ampliar la imagen también. Esta es la imagen, el esquema de la base de datos relacional. Pues aquí como decimos que, bueno, se va a relacionar clientes, facturas, ventas, productos, proveedores y categorías, ¿sí? Cada una de ellas enlazadas, o cada uno con su respectivo ID, nombre, apellido, ¿sí? Bueno, acá en esta no relacional, pues decimos que aquí no relaciona o no lleva los indicadores para relacionarse. Ellas trabajan entre sí mismas, ¿sí? No tienen esa relación, así como ven aquí, ¿sí? Entonces no hay un conjunto que la conforme, cada una de ellas. Bueno, entonces las tendencias, bueno,
me llamaron mucho porque hoy en día en el año 2022 o 2020 las bases de datos actualmente son necesarias para exponer, para trabajar con una capacidad que tienen de información, ¿sí? En cada una de ellas, que se requiere o que tienen un fin, al final de servicio. Entonces, pues aquí tenemos una base de datos muy interesante de las tendencias, como eh, un rack de comunicación, ¿sí? Un router, eh, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el rack? Le manda comunicación al router, el router le manda comunicación a los portátiles, a los teléfonos, pero teniendo en cuenta que cada uno de los equipos requiere eh, una configuración o una IP para que no haya esa transferencia al momento de que de pronto un equipo falle, se le caiga la red, entonces para que los otros equipos no afecten, sí, entonces pues es importante colocarle pues, esas direcciones para que los equipos trabajen sin ningún problema, pues gracias a la base de datos, por la relación que tienen entre ellas, sí, el esquema. Bueno, pues ¿qué decimos en los ejemplos utilizados en la base de datos? Pues a mí me llamó muy algo interesante fue el registro de transiciones, pues como puedo decir que hoy en día se requiere realizar una transferencia, eh, como un ejemplo en la parte contable, eh, ¿sí? Que se requiere llevar como es un software como lo ven aquí, ¿sí? Entonces se llama el software SIGO que utilizan los contadores, entonces pues aquí tiene eh, los pasos para que eh, un contador lleve un registro cada día y tenga una mejor información, ¿sí? Es un software muy estable, ¿sí? Para trabajar, para manejar. Entonces, lo otro es que seguridad también, ¿sí? Hoy en día, a través de la base de datos, la información que se requiere llevar. Bueno, pues en las conclusiones yo qué puedo decir. Bueno, pues eh, aprendí eh, a conocer cada uno de los conceptos eh, más importantes de la base de datos, ¿sí? También a identificar uno de, de sus partes o de sus funciones que debe llevar, ¿sí? O que cumple, eh, pues la base de datos es muy importante o se requiere hoy en día en las empresas, ¿sí? Para llevar una mejor información o control que se requiere llevar. Y por todo, pues muchísimas gracias.